Hola a todos. Esta presentación es la segunda parte de los grupos de Lie que proviene de las puertas cuánticas de Pauli, base para una álgebra de Lie. Estos documentos están todos publicados. Voy a asociar acá el código QR para que ustedes puedan continuar viéndolo. El enfoque que haremos ahora será el enfoque exponencial de la matriz exponencial para converger a la matriz que denominamos M de 2 por 2, cuyos elementos son cosenos y senos. Entonces, hay una serie de publicaciones asociadas a los conceptos matemáticos básicos de computación cuántica, pero son 3 los artículos y videos más directos relacionados a este segundo enfoque matriz exponencial, que ilustro a continuación con su nombre, código QR del artículo y código QR del video respectivamente. Entonces, en la primera línea, el capítulo Grupo de Lie, enfoque geométrico. En la segunda línea, la publicación Matrices cuánticas de Pauli y álgebra de Lie, que es de donde derivan estos dos enfoques acerca del grupo de Lie, abordados con matrices de 2 por 2 ortogonales especiales. Y en la tercera línea, la publicación central de base, conceptos matemáticos básicos de computación cuántica. Tratar el concepto de grupo de Lie con este elemental ejemplo es solo un preludio de lo que viene adelante en términos de aplicaciones prácticas con las álgebras de Lie, permitiendo de mejor manera entender las líneas de acción de la computación cuántica. Es sabido que desde el punto de vista de la programación cuántica y de otras ciencias experimentales, que los lenguajes y editores de objeto orientado están dirigidas hacia el desarrollo de las aplicaciones operativas. Pero también es sabido que la teoría y el sustento matemático son esenciales para desarrollar mejores algoritmos. Ahora retomemos la matriz real de rotación especial ortogonal de dimensión 2, grupo SO2, y tomemos esta matriz de 2 por 2, la cual se demostró geométricamente en la sección anterior, utilizando la trigonometría en el plano, que esta matriz cumple todas las características para constituir un grupo de Lie de la forma que estoy indicando acá. M, el conjunto de todas las matrices en SO2, cuya determinante es igual a 1, y su transpuesta es igual a la inversa, a la matriz inversa. Entonces ahora vamos a hacer un enfoque de la matriz exponencial, es decir, vamos a obtener esta misma matriz M, pero utilizando series exponenciales. La definición del exponencial elevado a potencias de una matriz A, utilizando las operaciones binarias ordinarias, es semejante a las series definidas sobre el campo de los reales o complejos. Solo que el neutro multiplicativo 1, matricialmente, es la idéntica. La serie que voy a rotular con L7, que estoy mostrando acá. Esta es la serie exponencial clásica, nada más que cambié el 1 inicial por la matriz idéntica. Ahora vamos entonces a demostrar que esta matriz E elevado a una matriz cuadrada A, es decir, a partir de una simple matriz real A, la cual se utiliza tradicionalmente como ejemplo, se va a obtener la matriz M. Vamos a mostrar explícitamente con el exponencial, utilizando la extensión de series de Taylor, con los senos y cosenos que conforman la matriz M. Es decir, a partir de una matriz E elevado a una matriz cuadrada A, va a converger a la matriz M. Nótese que la matriz A es análoga a la matriz Y griega o sigma 2 de Pauli, sacando el factor imaginario y dejando solo la matriz unitaria o sustituyendo el I por el alfa, como lo señalo acá.
La transformación exponencial permite linearizar un conjunto de propiedades algebraicas de la matriz M, de 2 por 2, e induce a pasar hacia los grupos de Lie y las álgebras de Lie, con rotaciones pasivas en R2 y en R3, es decir, en el plano y en el espacio tridimensional. Con esta matriz A se va a generar un desarrollo recursivo que se expresará en potencias de A a la n, o a un exponente en función de n. Entonces, a continuación, vamos a demostrar que E elevado a esta matriz A es igual a M de 2 por 2 a la matriz M, que ya demostramos que es un grupo de Lie en la sección anterior. Saquemos entonces el alfa como factor. Nos quedaría entonces que la matriz A es igual a alfa por esta matriz que señalo acá, que es 0, menos 1, 1, 0. Esta matriz tiene la propiedad de que vamos a ir multiplicando y vamos a ir generando, vamos a encontrar una forma recursiva y vamos a encontrar una fórmula para los términos, porque no hay uno solo, generales, que expresan esta matriz en potencias. Entonces empezamos por A cuadrado, el cual sería menos alfa al cuadrado por la misma matriz identidad. Basta que ustedes multipliquen por ella misma y aquí se van a dar cuenta. Entonces ya encontramos que es menos A por la identidad. Ahora, si tomamos A cubo, nos quedaría A cuadrado por A. A cuadrado de esto que señalo acá, menos alfa cuadrado por I, al multiplicar por A, nos va a quedar menos alfa cubo por la matriz unitaria que se definió en A. Una vez que tenemos entonces, vamos a la cuarta, sería A cubo por A. Como A cubo es menos alfa A cubo por esta matriz, 0 menos 1, 1, 0, al multiplicarla, nos va a quedar alfa al cuadrado por la matriz idéntica al cuadrado, es decir, matriz idéntica. Nos quedaría entonces alfa a la cuarta por i. Así sucesivamente, a ver, tomemos a la quinta y vamos a tener entonces que es a la cuarta por a, pero a la cuarta es esta que está acá, que sería alfa a la cuarta por la identidad, multiplicado por a, que nos quedaría que es entonces menos alfa a la quinta por 0 menos 1, 1, 0, o sea, la matriz unitaria, que ahora vamos a designar en realidad, porque va a ir apareciendo en forma sistemática cada ciertos tramos, le vamos a llamar J. Entonces, sea J, esta matriz va a ir apareciendo cada ciertos términos. Entonces vamos a ver la generación recursiva de estas potencias, que van a ir apareciendo entonces todo en función, va a aparecer alfa, va a aparecer la matriz idéntica y esta matriz J, en los términos generales que vamos a mostrar ahora, con n, por supuesto, en los naturales. Entonces, si ustedes observan, tenemos entonces a la 4n, n puede tomar cualquier valor natural, va a ser siempre a la cuarta por n por la identidad. Asimismo, a la cuarta elevado a 4n más 1 va a ser igual a alfa 4n más 1 por j. Aquí apareció j. Enseguida, ya a partir de 4 a la n más 2, el alfa empieza a aparecer en forma negativa. Entonces nos quedaría menos alfa 4n más 2 por la identidad. Y después 4n más 3, sería 4n más 3, alfa 4n más 3 por j, etc. Y entonces vamos a tratar ahora de poner esto en la serie inicial que mostramos. De modo que podemos expresar la serie L7 con el exponencial elevado a potencias de la matriz A, sustituyendo las matrices I y J en dicha serie. Aquí tenemos la serie del exponencial elevado a la matriz A, que rotulamos como L7, y vamos a ir mostrando término a término
con la recursividad y los términos generales encontrados en la lámina anterior. Entonces, bueno, tenemos la matriz identidad, tenemos la matriz A, que vendría a ser alfa por la matriz J, enseguida la menos alfa al cuadrado por I, que sería A cuadrado, después tendríamos menos alfa al cubo por J, que sería A cubo, A a la cuarta, que vendría a ser alfa a la cuarta por la identidad, A a la quinta, que vendría a ser menos alfa a la quinta por J, y así sucesivamente en la serie infinita. Bueno, vamos a mostrar cómo queda esta serie, una vez sustituidos en función de alfa, identidad y J, de modo que podemos expresar la serie L7 con el exponencial elevado a potencias de una matriz A, sustituyendo las matrices idéntica y J en dicha serie para obtener la siguiente expresión que se rotuló en el documento de base como L8. Luego, al reordenar los términos de la serie L8, recién configurada, separando los coeficientes enteros pares factorizados por los pares factorizados por la matriz idéntica, más los coeficientes impares factorizados por la matriz J, se obtienen las series del coseno que mostramos anteriormente y la serie del seno, en la siguiente expresión que vamos a separar. Entonces nos quedaría E elevado a la matriz A, quedaría que es la misma L8, pero separados y factorizados por la matriz idéntica y la matriz J, nos quedaría la siguiente expresión. Estoy señalando acá. Esto significa entonces la matriz M sería coseno por la identidad más seno por J, que vendría a ser 0 menos 1, 1, 0. Si sumamos, hacemos la suma de esta suma parcial, vendría a ser entonces coseno de alfa menos seno de alfa por coseno de alfa, que es la matriz M a la cual queríamos llegar, que es igual a E elevado a la matriz A definida como se hizo en el enunciado. Por tanto, hemos demostrado que la matriz M de 2 por 2 constituye un grupo de Lie, con las operaciones binarias normales o estándar u ordinarias, que ambos enfoques, tanto el geométrico en el plano, aplicando simple trigonometría como el enfoque de matriz exponencial que estamos mostrando, son herramientas para obtener la matriz simétrica de rotación M de 2 por 2 en SO2, es decir, especial ortogonal de dimensión 2. Esto es el conjunto, entonces, el grupo G sería el conjunto de todas las matrices en SO2, cuya determinante es igual a 1, y su transpuesta es igual a la inversa. Con esto damos término a esta exposición anexa, compacta, del enfoque exponencial acerca del grupo de Lie, en el plano real de 2 por 2, utilizando el uso de series de Maclaurin. Esta presentación es la continuación del enfoque geométrico tratado en el video anterior. Reitero que esta exposición complementaria deriva desde las matrices de Pauli y que este elemental ejemplo desarrollado es sólo un preludio de la matemática abstracta que significa la teoría de grupos, álgebras de Lie y los avances en mecánica y computación cuántica. Lo que se mostró en esta presentación como un desarrollo básico es para la comprensión de los grupos de Lie por medio de matrices cuadradas y ortogonales de rotación pasiva de tamaño 2 por 2. Muchas gracias, hasta la próxima.